Hay momentos en los que una persona empieza a sentir que su propia casa, ese lugar que debería envolverla como un abrazo cálido después de un día complicado, comienza a pesar de un modo extraño, como si algo invisible se hubiera instalado en los rincones sin pedir permiso. A veces esa sensación aparece suave, casi imperceptible, como un pequeño desajuste al despertar, una incomodidad que no sabes explicar, un aire que parece más denso de lo habitual. Otras veces surge de golpe, como si una nube emocional hubiera descendido sobre el ambiente, dejando todo más sombrío, más cargado, más difícil de respirar. Y claro, uno piensa enseguida en estrés, en cansancio, en situaciones externas, pero rara vez imagina que la raíz de ese malestar puede estar escondida en los propios objetos que conviven contigo todos los días sin que les prestes atención. Objetos que parecen inocentes, que forman parte de la decoración, que consideras bonitos o funcionales, pero que en silencio guardan historias, vibraciones y huellas emocionales que no te pertenecen y que, sin embargo, te afectan profundamente. Tal vez ya lo notaste alguna vez sin comprenderlo del todo. Ese rincón al que siempre evitas acercarte, esa habitación que se siente más fría aunque no tenga ventana, ese mueble que te provoca un leve estremecimiento cada vez que pasas frente a él, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no logra descifrar. Porque sí, aunque cueste aceptarlo, cada objeto tiene memoria. No memoria en el sentido tradicional, sino una huella vibratoria que absorbe todo lo que sucede a su alrededor. Emociones intensas, situaciones dolorosas, discusiones, pérdidas, miedos, vivencias de quienes lo tocaron, lo usaron, o simplemente estuvieron cerca durante momentos cargados de energía pesada. Los objetos son como esponjas silenciosas que se empapan de aquello con lo que conviven, y cuando llegan a tu hogar desde lugares desconocidos, llegan también con esa carga invisible que puede alterar por completo la armonía que tanto te esfuerzas por construir. A lo largo de muchos años estudiando cómo se comportan estas energías en los espacios en los que vivimos, he visto una y otra vez cómo pequeños detalles que las personas ignoraban terminaban siendo la causa de insomnio, tensiones familiares, cansancio constante, discusiones sin motivo y hasta enfermedades que aparecían sin explicación lógica. No es exageración ni superstición, es algo que tu cuerpo reconoce de inmediato aunque no te des cuenta. Cuando entras en un lugar y tu pecho se aprieta sin razón, o cuando sientes un impulso repentino de salir de una habitación, no es casualidad. Es tu campo energético respondiendo a vibraciones que no encajan con tu bienestar. Imagina esto por un momento. Un objeto no es solo un adorno ni solo un material inerte. Es un receptor constante de información energética. Cada experiencia fuerte que ocurre frente a él deja una marca, una especie de eco emocional que queda activo, vibrando, proyectando aquello que absorbió hacia el ambiente en el que se encuentra. Y ahora piensa en cuántas cosas llegan a tu casa sin que tengas idea de dónde estuvieron antes. Un espejo antiguo que compraste porque te pareció hermoso. Un mueble heredado de alguien que no conocías bien. Un juego de ropa de cama que alguien te regaló sin contarte su historia. Un objeto decorativo que encontraste en una tienda sin imaginar que había pasado por manos cargadas de tristeza, angustia o conflicto. Todos esos elementos pueden convertirse, sin que lo notes, en pequeñas fisuras energéticas que permiten que la pesadez, la confusión y la negatividad se filtren lentamente en tu día a día. La mayoría de las personas no se detiene a pensar en esto, porque asumimos que un hogar limpio, bien iluminado y ordenado es suficiente para garantizar tranquilidad. Pero la energía no entiende de orden físico, entiende de resonancia. Un objeto puede estar perfectamente pulido, impecable por fuera, pero profundamente contaminado por dentro. Y lo más curioso es que tu cuerpo siempre lo sabe. Tu piel se eriza cuando te acercas, tu estómago se encoge, tus sueños se alteran, tus pensamientos se vuelven más densos sin que puedas relacionarlos con nada concreto. Yo he visto familias completas transformar su vida simplemente cambiando ciertos objetos de lugar, limpiando energéticamente lo que lo necesitaba, o deshaciéndose de piezas que estaban lastimando más de lo que imaginaban. Lo he visto en hogares de distintos tamaños,
desde departamentos pequeños hasta casas enormes. La energía no discrimina por metros cuadrados, solo responde a lo que está presente. Y aunque parezca extraño, muchos de esos objetos cargados vienen de momentos que no te imaginarías, cosas que estuvieron en lugares donde hubo dolor, miedo o pérdida, o que pertenecieron a personas que atravesaban situaciones muy difíciles. Piensa en un cuadro que estuvo colgado durante años en la habitación de alguien deprimido, o en un sillón donde una persona pasaba días enteros sintiendo angustia, o en un espejo que presenció discusiones constantes. Esos objetos absorben todo, como si fueran testigos silenciosos incapaces de olvidar, y cuando los llevas a tu casa, no llegan vacíos, llegan llenos de historias que empiezan a influir en tu presente sin que nadie se dé cuenta. Lo peor es que esta influencia no siempre aparece de forma evidente. A veces comienza con cosas muy simples. Empiezas a despertar cansado aunque duermas bien. Tu humor cambia sin razón aparente. Sientes más irritabilidad, menos paciencia, menos claridad mental. La comunicación en casa se vuelve más difícil. Las discusiones aumentan aunque sean por cosas pequeñas. La energía se vuelve más densa, como si algo estuviera consumiendo lentamente tu vitalidad. Es entonces cuando te preguntas qué está pasando, pero nunca sospechas de ese objeto que tienes hace poco, o de esa pieza que llevas años sin tocar y que quedó acumulando polvo en algún rincón. Todo esto es más común de lo que crees. Por eso es tan importante aprender a escuchar lo que tu casa te dice en silencio y tomar conciencia de los elementos que permites permanecer en ella. Tu hogar no es solo un espacio físico, es un campo energético vivo, un espacio que respira contigo, que influye en tu ánimo, en tus relaciones, en tu descanso y en tu capacidad de sentir paz. Cuando lo llenas de cosas que vibran en armonía, tu vida fluye con más facilidad. Cuando lo cargas de objetos que traen historias oscuras o energía densa, esa vibración se filtra en tu experiencia diaria sin que puedas detenerla. Y aquí es donde empieza la parte más importante: reconocer esos objetos, entender cómo afectan tu espacio y aprender a tomar decisiones conscientes para proteger tu hogar, tu energía y a las personas que amas. Porque ninguna decoración vale más que tu bienestar, ninguna pieza antigua vale más que tu paz interior, y ningún regalo debe quedarse si trae consigo un peso emocional que no te corresponde cargar. Antes de seguir profundizando en los tipos de objetos que pueden estar afectando tu hogar sin que lo notes, quiero preguntarte algo muy simple pero muy importante. Cuando uno comienza a observar su hogar con más conciencia, casi como si de pronto pusiera lentes nuevos para mirar aquello que siempre estuvo ahí, se da cuenta de que ciertos objetos parecen emitir una sensación particular, una vibración difícil de poner en palabras, pero imposible de ignorar. Es como si algunos elementos cargaran un eco emocional que no responde a tu vida actual, sino a algo que ocurrió en otro tiempo, con otras personas, bajo circunstancias completamente ajenas a ti. Y es precisamente aquí donde muchas veces comienzan los problemas sin explicación aparente, esos cambios pequeños pero persistentes que empiezan a afectar el ambiente sin que nadie logre identificarlos a simple vista. Porque sí, los objetos también pueden comportarse como grietas energéticas que dejan pasar cosas que tú jamás invitarías conscientemente a tu hogar. Uno de los elementos más traicioneros, aunque parezca exagerado decirlo, son los espejos antiguos, espejos agrietados o espejos que vienen de lugares donde desconoces su historia. A simple vista pueden parecer piezas hermosas, llamativas, con un aire nostálgico que muchas personas consideran encantador, pero lo cierto es que un espejo no es solamente un reflejo, es un receptor activo de todo lo que ocurre frente a él. Cada emoción intensa, cada momento difícil, cada gesto cargado de angustia o de dolor, queda registrado en su superficie, de un modo que no entendemos racionalmente, pero que energéticamente tiene un impacto real. Un espejo que convivió durante años con una familia que atravesaba conflictos puede almacenar esa tensión, del mismo modo en que un espejo que estuvo en la habitación de alguien muy enfermo puede quedar impregnado de una sensación densa que luego se traslada a cualquier espacio donde lo coloques. Lo he visto más veces de las que me gustaría. Personas que compraban un espejo usado porque era económico o porque les gustaba su diseño
lo instalaban en su sala o en su dormitorio y, sin saber por qué, comenzaban a sentir incomodidad al dormir, a experimentar sobresaltos nocturnos, sombras que creían ver de reojo, una especie de inquietud constante que no desaparecía ni con buena iluminación ni con una limpieza profunda. Y claro, nadie sospecha del espejo. Muchos piensan en estrés, en falta de descanso, en exceso de trabajo. Pero cuando ese espejo se retira del ambiente, la energía cambia de inmediato, como si una puerta pesada se cerrara por fin, evitando que algo perturbador siguiera filtrándose hacia adentro. Y si eso ocurre con espejos en buen estado, imagina lo que sucede con espejos rotos o agrietados. Cuando un espejo se rompe, su campo energético se fragmenta igual que su superficie, generando una especie de turbulencia que altera la estabilidad del ambiente. Es como si el objeto ya no pudiera contener orden y empezara a emitir caos. Esos pedazos rotos no solo representan ruptura física, sino también ruptura vibratoria. Muchas personas mantienen espejos dañados porque creen que algún día los repararán o porque los heredaron de un familiar querido, pero no se dan cuenta de que ese mismo objeto puede estar drenando la armonía del hogar de un modo lento, constante y silencioso. Y no solo pasa con espejos, también ocurre con objetos que provienen de lugares donde la energía de la muerte estuvo presente durante mucho tiempo, como hospitales, casas de retiro, residencias donde alguien pasó sus últimos días o incluso apartamentos donde ocurrieron situaciones muy dolorosas. Los objetos que estuvieron ahí, aunque sean tan simples como una frazada, un sillón o una mesa de noche, cargan consigo un peso emocional que no desaparece con una lavada ni con una limpieza superficial. Guardan esa mezcla de despedida, tristeza, angustia y vulnerabilidad que muchas veces caracteriza los momentos finales de una persona. Y cuando esos objetos se trasladan a un hogar donde la energía debería enfocarse en el descanso, la alegría y la renovación, esa combinación termina creando un choque que se siente en el ambiente, incluso antes de que alguien lo note conscientemente. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Una familia me comentó que su hija, de apenas unos años, lloraba cada vez que la ponían a dormir en una cama que habían comprado de segunda mano. Intentaron todo: cambiar la ropa de cama, mover la cuna a otro cuarto, ajustar horarios, encender luces suaves. Pero el llanto continuaba, siempre acompañado de una expresión de miedo que no tenía sentido para niños tan pequeños. Cuando revisamos el origen de esa cama, descubrieron que había pertenecido a un niño que falleció debido a una enfermedad grave. La cama, sin que ellos lo supieran, estaba impregnada de un dolor inmenso. Al retirarla y reemplazarla, la niña durmió tranquila desde esa misma noche. Y aunque muchos dirán que eso es coincidencia, las coincidencias rara vez se repiten de formas tan exactas en casos tan diferentes. Hay otro tipo de objeto que también suele pasar desapercibido, pero que puede causar un daño emocional profundo. Las cosas que alguien conserva de una relación que terminó mal, o de una persona con la que tuvo discusiones, traiciones, rupturas o heridas emocionales que nunca se cerraron del todo. Cuando recibes un regalo o guardas un objeto relacionado con alguien que te lastimó, ese objeto empieza a actuar como un recordatorio vibratorio del dolor que viviste. Aunque no lo mires directamente, aunque lo tengas guardado en una caja, aunque jures que ya superaste todo, ese objeto sigue enviando un eco emocional que interfiere con tu capacidad de avanzar, de confiar, de crear vínculos nuevos e incluso de sentir bienestar dentro de tu propio hogar. Una vez conocí a un hombre que, después de una separación muy amarga, conservaba un reloj que su expareja le había regalado. Él decía que lo guardaba solo porque era costoso y que no le importaba sentimentalmente. Pero cada vez que abría el cajón donde estaba guardado, aunque fuera por un segundo, su cuerpo cambiaba, su respiración se agitaba un poco, sus hombros se tensaban, su mente recordaba fragmentos de discusiones intensas. Era como una pequeña alarma invisible que se activaba sin que él pudiera evitarlo. Cuando decidió finalmente desprenderse de ese reloj, su vida emocional dio un giro inesperado. Pudo comenzar una nueva relación sin ese peso, sin esa sombra constante de lo que ya no existía, pero que seguía vibrando dentro de su casa.
Estas cosas pasan más seguido de lo que imaginas. Los objetos guardan la energía con la que fueron creados, con la que fueron usados y con la que fueron cargados emocionalmente. No son solo cosas, son imanes vibratorios, y todo imán atrae y proyecta. Por eso es tan importante aprender a observar tu hogar, no solo con los ojos, sino también con la intuición, con esa sensación interna que siempre te avisa cuando algo no está bien. Y ahora que estamos avanzando en esta exploración profunda de lo que tu hogar intenta decirte, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Si este contenido te está ayudando a comprender mejor lo que está ocurriendo en tu espacio, si te está trayendo claridad, o incluso si te reconociste en alguna de estas historias, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal. Hazlo si sientes esa conexión genuina, no por obligación, sino porque este tipo de conversaciones puede ayudarte a transformar tu hogar y tu energía cada vez más. Y si puedes, deja un comentario contando qué parte te resonó más. A veces una experiencia compartida puede iluminar el camino de alguien más. A medida que uno sigue observando con más sensibilidad lo que convive dentro de su propio hogar, comienza a notar que hay ciertos objetos que no solo cargan historias ajenas, sino que además emiten un tipo de vibración que altera por completo el ambiente, como si fueran pequeñas sombras emocionales que se adhieren silenciosamente a los días y a las noches. Y lo curioso es que, aunque estos objetos pasen desapercibidos a nivel físico, tu energía siempre los siente. Tu cuerpo los reconoce antes que tu mente. Tu intuición los percibe incluso antes de que puedas ponerles un nombre. Hay algo en ellos que enturbia el aire, que hace que el silencio pese un poco más, que convierte la casa en un lugar donde cuesta respirar profundo o donde todo parece caer en un ritmo emocional más denso, más lento, más cansado. Entre esos objetos, uno de los más destructivos sin que uno lo sospeche, son las piezas que simbolizan muerte, deterioro o ausencia de vida. Y no hablo solo de restos naturales como ramas secas o madera en descomposición, sino también de elementos artificiales que imitan vida, pero no la tienen, como flores plásticas envejecidas o materiales que jamás tuvieron un ciclo vital auténtico. La energía de la naturaleza funciona como un organismo vivo, respira, fluye, crece, vibra. Pero cuando se toma un pedazo de esa naturaleza y se corta o se seca hasta que pierde su capacidad de renovarse, se convierte en una especie de organismo detenido, un cuerpo que ya no participa del movimiento natural, y lo que ya no fluye, inevitablemente comienza a generar estancamiento. Es curioso cómo muchas personas llenan su casa de flores sintéticas pensando que aportan belleza o que dan vida al espacio, cuando en realidad no hacen más que atraparlo en una ilusión estática. Las flores que ya cumplieron su ciclo, o las que nunca lo tuvieron, crean un contraste vibratorio muy fuerte con lo que una casa necesita para sentirse ligera. Porque el hogar, igual que nosotros, prospera cuando la energía puede respirar, moverse, transformarse. Las cosas muertas o artificialmente imitadas comienzan a absorber la energía vital del ambiente, como si fueran pequeños pozos que chupan luz, ánimo, motivación. Y ese estancamiento, aunque no lo creas, se nota incluso en el estado emocional de quienes viven ahí. La falta de movimiento energético provoca que las personas sientan desánimo, pesadez mental, una especie de cansancio que no mejora ni durmiendo bien. Más de una vez he entrado a casas donde todo parecía normal, paredes pintadas, muebles bien cuidados, luz suficiente, pero algo no encajaba. El ambiente estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, y al observar con atención, encontraba arreglos de flores artificiales cubiertos de polvo, centros de mesa con ramas secas, decoraciones que habían cumplido su función hacía años, pero que seguían ahí simplemente porque nadie se había detenido a cuestionarlas. En una ocasión una mujer me decía que no entendía por qué su casa, aunque ordenada, se sentía triste. Y era exactamente esa la palabra, tristeza, como si las paredes respiraran melancolía. Tenía decenas de flores sintéticas, todas antiguas, todas deterioradas, todas cargadas con una energía que no solo no aportaba nada, sino que bloqueaba por completo el flujo vital. Cuando las retiró y puso plantas reales, vivas, vibrantes,
Su casa cambió en cuestión de días. El ambiente se volvió más ligero. Ella empezó a sentirse más activa y hasta su sueño mejoró. Era como si hubiera abierto las ventanas después de años de encierro. Pero quizá uno de los objetos que más afectan sin ser notados son las figuras o esculturas con expresiones agresivas o amenazantes. Muchas personas compran máscaras, estatuas o decoraciones de aspecto feroz porque les parecen interesantes, llamativas o porque creen que pueden servir como protección espiritual. Pero la energía que desprenden ese tipo de piezas puede ser devastadora si se colocan en un ambiente donde la calma y la armonía deberían ser prioridad. La agresividad, aunque sea simbólica, emite una frecuencia que se instala en el sistema nervioso de quienes viven allí. Es como si el cuerpo estuviera perpetuamente en alerta, como si una parte interna permaneciera tensa, vigilante, incapaz de relajarse por completo. Y claro, uno se acostumbra. Puede pasar semanas, meses o años sin darse cuenta de que vive bajo un estímulo de tensión constante, hasta que un día se pregunta por qué le cuesta tanto desconectarse, por qué todo lo irrita, por qué siente que nunca está realmente en paz. Me tocó ver una vez un departamento lleno de máscaras tribales con expresiones duras, ojos abiertos de par en par, bocas abiertas en gesto de grito. El dueño insistía en que eran solo piezas decorativas, pero su vida personal estaba completamente en caos. Peleas constantes con quien vivía con él, noches de insomnio, sensación permanente de alerta. Apenas retiró esas figuras, el ambiente cambió drásticamente. No fue magia, fue vibración pura. Lo que uno mira todos los días influye en la forma en que su energía se acomoda internamente. El símbolo que ves mantiene una conversación silenciosa con tu sistema emocional. Y si el símbolo es agresivo, tu cuerpo lo imita. Otro elemento que puede causar estragos son los objetos espirituales cuyo origen desconoces. Amuletos, talismanes, símbolos rituales, piezas que encuentras en tiendas sin saber su procedencia o que alguien te regaló sin explicarte realmente para qué fueron creadas. La espiritualidad no es un juego. Los objetos diseñados para mover energía necesitan intención clara, conocimiento profundo y un propósito específico. Cuando no sabes para qué fue activado un amuleto o qué carga energética tiene, puedes estar permitiendo que tu hogar se llene de vibraciones incompatibles con tu propio campo, no porque sean malos, sino porque no son tuyos, no fueron hechos para ti, no hablan tu lenguaje energético. Es como tomar una medicina que fue recetada para otra persona. Aunque tenga una función positiva, puede hacerte daño porque no corresponde a tus necesidades. Muchas veces escuché a personas decir, lo puse ahí porque me pareció bonito, pero en espiritualidad, lo bonito no es suficiente. A veces detrás de un objeto estéticamente agradable, hay intenciones rituales, sellos energéticos o memorias vibracionales que no deberían ser movidas sin conocimiento. Cuando se introducen de forma inconsciente a un hogar, esos objetos pueden crear un caos que se manifiesta de manera gradual. Cosas que se rompen sin explicación, discusiones más frecuentes, confusiones mentales, insomnio, sensación de presencias inciertas o simplemente la intuición constante de que algo no está bien. Por eso, mientras avanzas en esta reflexión sobre tu espacio, te invito a cultivar un tipo de presencia más profunda dentro de tu propio hogar, porque tu casa es un refugio vibratorio, no un museo. No existe razón válida para conservar elementos que interfieran con tu bienestar. Mereces un espacio que te sostenga, que te ilumine, que te permita descansar, sanar y renovarte cada día. Y antes de continuar hacia la última parte de este contenido, quiero aprovechar este momento para hablar contigo desde un lugar más íntimo y genuino. Si este video te está resonando en el corazón, si te está trayendo claridad, si te está haciendo mirar tu hogar con otros ojos, me encantaría que formaras parte de esta comunidad. Suscribirte no es solo apretar un botón, es quedarte cerca de un espacio donde tratamos estos temas con respeto, profundidad y cariño. Y sería hermoso que dejaras un comentario contando si alguna vez tuviste un objeto que te hizo sentir algo extraño, o si alguna historia que escuchaste aquí te recordó algo que viviste. Tus experiencias pueden ayudar a otros tanto como este contenido te está ayudando a ti.
Cuando la energía de un hogar lleva demasiado tiempo tratando de adaptarse a elementos que no pertenecen a su equilibrio natural, comienzan a aparecer señales que muchas personas interpretan como simples coincidencias, como rachas de mala suerte o como etapas pasajeras de estrés, sin darse cuenta de que el espacio mismo está tratando desesperadamente de comunicarse. Un hogar que respira energía limpia casi siempre se siente ligero, cómodo, cálido, pero cuando algo interno empieza a contaminar ese ambiente, la casa lo manifiesta de maneras que, aunque sutiles al principio, se vuelven imposibles de ignorar cuando la vibración baja demasiado. La primera señal suele aparecer en el sueño: despertarse cansado aunque hayas dormido lo suficiente, tener sueños demasiado vívidos, confusos o inquietantes, sentir que la noche es más tensa de lo normal, abrir los ojos varias veces sin razón o incluso experimentar esa sensación de que el descanso nunca es completo. Todo eso es un aviso. El sueño es un espejo directo de la energía que te rodea mientras descansas. Si el ambiente está cargado o si un objeto cercano emite una vibración incompatible con tu bienestar, el sueño se perturba antes que cualquier otra cosa. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es entregarte por completo, es soltar todas las defensas, es permitir que tu cuerpo se repare. Y cuando tu casa contiene elementos cargados de densidad, ese proceso se interrumpe sin que puedas evitarlo. Después, vienen los cambios emocionales, esa irritabilidad que aparece de un día para otro, las discusiones que se desencadenan por cosas pequeñas, la sensación de ansiedad flotante que no encuentras cómo explicar, la tristeza que surge sin un motivo claro y se queda rondando sin anunciarse. La energía del hogar y el estado emocional de quienes lo habitan están profundamente conectados, no porque la casa tenga vida propia en el sentido literal, sino porque tus emociones responden de manera inmediata a lo que vibra a tu alrededor. Si el ambiente está limpio, la mente se aclara. Si el ambiente está cargado, la mente busca defenderse, tensarse, ajustarse, y ese ajuste constante termina agotando a cualquiera. A veces incluso las plantas comienzan a absorber esa densidad. Plantas que antes crecían sanas de repente se marchitan sin explicación. Florecían con normalidad, pero ahora parecen sufrir, aunque reciban la misma luz, la misma agua, el mismo cuidado. Las plantas no mienten. Ellas reaccionan de manera pura a la vibración del espacio. Si tu hogar guarda objetos que están drenando energía vital, las plantas lo manifestarán mucho antes de que un adulto lo note conscientemente. Son como alarmas suaves, señales vivas que te muestran que algo está alterando la armonía. Y las mascotas perciben absolutamente todo. Ellas sienten lo que nosotros tratamos de ignorar. Cuando un animal doméstico evita una habitación, se queda mirando fijamente hacia un rincón sin razón o se inquieta de manera repentina, está respondiendo a una vibración que para nosotros es imperceptible. Los niños pequeños también reaccionan de forma parecida. Un niño que se niega rotundamente a entrar en un dormitorio, que llora sin explicación al estar cerca de cierto mueble o que tiene pesadillas recurrentes relacionadas con un área específica de la casa, no lo hace por capricho, lo hace porque percibe. Los niños y los animales son sensibles a un nivel que los adultos pierden con el tiempo, y esa sensibilidad actúa como un radar energético perfecto. Cuando todas estas señales se acumulan, es porque la casa está pidiendo un cambio, no un cambio decorativo, sino un cambio profundo, una limpieza energética real que comienza identificando qué objetos están afectando tu paz. No es necesario llenar tu hogar de amuletos, ni cubrir las paredes con símbolos protectores. La protección verdadera aparece cuando el espacio está libre de elementos que alteran su vibración. A veces basta con sacar un solo objeto para que el ambiente respire de nuevo. Otras veces es necesario revisar cada rincón con honestidad, reconocer qué estás sosteniendo por costumbre, por apego, por miedo o por falta de reflexión. Siempre lo repito, tu hogar debe ser un santuario, un lugar donde tu energía florezca, donde tu mente descanse, donde tu cuerpo se recargue, donde tus emociones se encuentren calma. Si algo dentro de ese espacio te incomoda, aunque sea un detalle mínimo, aunque parezca una tontería, escúchalo.
Tu intuición no se equivoca cuando se trata del lugar donde duermes, donde comes, donde sueñas, donde lloras, donde sanas, donde compartes lo más íntimo de tu vida. Tu hogar es el reflejo vibratorio de tu estado interior, y cuando ese reflejo se quiebra, es necesario actuar. Y actuar no significa tener miedo. No se trata de vivir aterrorizado pensando que cada objeto puede ser peligroso. Se trata de aprender a reconocer qué te pertenece y qué no, qué suma y qué resta, qué acompaña tu crecimiento y qué te ata a pesares que no son tuyos. A veces el simple acto de soltar algo que llevabas años guardando abre puertas internas que no sabías que estaban cerradas. A veces mover un objeto de lugar, limpiarlo con intención o reemplazarlo por algo más adecuado, cambia por completo la energía con la que te despiertas cada mañana. Tu hogar puede transformarse en un espacio luminoso, cálido y reparador si te permites escucharlo, si prestas atención a esas señales pequeñas que siempre estuvieron ahí, si te das permiso de liberar lo que te pesa. Dejar ir no es perder. Dejar ir es abrir espacio para lo que sí te corresponde, para lo que vibra contigo, para lo que te levanta, para lo que te sostiene. Y ahora que hemos recorrido juntos este camino profundo, quiero cerrar esta parte del contenido hablándote desde un lugar muy sincero. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está buscando claridad, protección, calma o transformación. Y me gustaría acompañarte más en ese proceso. Así que, si sientes que este contenido te aportó algo valioso, algo que tocó una parte de ti que necesitaba ser escuchada, me encantaría que te suscribieras. No te lo pido como una formalidad, ni como una rutina típica de videos. Te lo pido porque creo honestamente que formar parte de esta comunidad puede ayudarte a comprender mejor la energía que te rodea, a transformar tu hogar y a compartir experiencias que tal vez puedan guiar a otros. Y me gustaría que me contaras en los comentarios si alguna vez sentiste que algo en tu casa no encajaba, si viviste alguna historia con un objeto que te haya marcado, o si este video te ayudó a mirar tu espacio desde otro lugar. Tus historias tienen poder y compartirlas puede abrir caminos para alguien más.